Hola, ¿qué tal? En este video les voy a enseñar cómo crear rutas, el último de los elementos básicos que solemos usar en Google Earth. Para crear las rutas nos vamos de nuevo a nuestro menú de arriba y en esta ocasión, pues el tercer iconito es el que nos va a marcar agregar ruta. ¿Cuál es la diferencia entre el waypoint o el punto y la poligonal? Bueno, el waypoint es una unidad individual, mientras que la poligonal, a pesar de que se conforma de varios puntos, en realidad es una sola unidad, que es una poligonal cerrada que nos da un área. Pero ¿qué pasa si nosotros necesitáramos hacer una poligonal abierta? En una poligonal abierta no podemos tener áreas, obviamente, porque no cierra el polígono. Entonces, no la utilizaríamos para saber ese tipo de cosas. Y en la herramienta de poligonal de Google Earth no podemos hacer poligonales abiertas. Si quisiéramos hacer algo similar, podemos usar la opción de ruta. Ahora bien, ruta en realidad son una serie de puntos unidos por una línea, pero es como si pusiéramos múltiples puntos que se unen solitos y eso nos da una segunda utilidad. Si nosotros quisiéramos hacer el equivalente a un levantamiento topográfico en el que vamos tomando un punto tras otro, pues en lugar de hacer 20 waypoints, haríamos una ruta con 20 puntos. Y entonces, en lugar de tener 20 datos separados, tendríamos un solo elemento con los 20 datos que necesitamos, ¿sí? Ahorita lo voy a explicar. Ya que tenemos aquí abierta nuestra ventanita, ¿no? Nombre de la ruta, pues simplemente obviamente lo modificamos. Ahí en la descripción ya saben, le podemos agregar cualquier cosa a la descripción, agregar un vínculo de internet, agregar una imagen de internet, agregar una imagen de nuestro disco duro. En estilo y color solo tenemos líneas aquí, porque solo va a haber líneas. Entonces le podemos cambiar a otro colorcito. Vamos a ponerle un amarillo. O no, a ver qué se verá bien, qué se verá bien. Este verde raro. Ahí está, vamos a ponerla más ancha para que se vea mucho mejor. Vamos a ponerle ahí de 3. Ajá. B, bueno, no se ven esos porque no he hecho nada todavía. Y aquí solo me va a dar de medidas longitud, ¿sí? Que recuerdan que en poligonal me daba el perímetro, que es una longitud, y el área. Pero aquí como no es cerrada, solo me da longitud, que igual puedo poner yo en metros, centímetros, lo que me convenga más, ¿no? En este caso, pues no es muy grande esto. Ya vamos a usar nada más metros. Aquí entonces yo podría poner un punto y ya. Después, si yo marco un segundo punto, me los une con una línea. Y ya, yo sigo haciendo puntos. Es similar a lo del polígono, solo que no se va cerrando y no me va a marcar un área interna con base a este perímetro, ¿sí? Porque en realidad no es un perímetro, solo es una línea recta que va siguiendo la forma que yo les dé. ¿Para qué nos sirven las rutas? Bueno, voy a borrar esta para volver a hacerla de nuevo y mostrar algo que sea un poquito más obvio. Es para marcar, como su nombre lo indica, rutas. Y las rutas pueden ser, digamos que de tres cosas. Uno, marcar un camino para hacer como una especie de mapa. Entonces, si yo quisiera hacer, por ejemplo, un levantamiento, pues voy marcando este camino para hacer como la planeación de lo que voy a recorrer. Y aquí me dice, yo voy a caminar del punto A al punto B y más o menos van a ser 416 metros. Entonces, para eso nos sirve hacer las poligonales, digo, las rutas, ¿sí? Para saber más o menos la distancia aproximada. Ahora, yo podría hacer esta ruta y después exportarla a un GPS para que desde el GPS vaya yo siguiendo la ruta que ya marqué, ¿sí? Nos sirve muchísimo para la etapa de planeación de recorrido de superficie, cuestiones que van a ser de prospección o arqueología de superficie, ¿sí? Sobre todo recorrido. Entonces, esa es una posible opción. El marcar las rutas para saber cuánto miden, qué distancia tienen y saber más o menos cuánto vamos a tener que caminar. O marcar nuestra ruta aquí en la fotografía y después pasarla a nuestro GPS y de ahí irnos guiando ya en GPS en campo. La otra es que estas rutas también nos las genera un GPS y entonces cuando nosotros vamos a campo puede irse generando una serie de rutas en la que, nosotros caminamos por aquí. Vean cómo también si selecciono puedo modificar la ruta. Digamos que aquí veníamos y nos fuimos caminando, ¿no? Fuimos recorriendo estas zonas
y ya está, ¿no? Entonces, esto nos sirve al revés. Nosotros generamos la ruta en campo y después la exportamos, o bueno, la importamos a nuestro Google Earth para ver por dónde anduvimos caminando y que después nos sea más fácil ubicar algunos elementos en campo, ¿sí? Si nosotros vamos guardando nuestros waypoints, la ruta generalmente se guarda también con la hora, entonces sabremos, más o menos a qué horas estuvimos por este punto, qué era lo que vimos ahí, ¿no? Pues a lo mejor vimos por ahí un basamento, o vimos material en superficie, o vimos, no sé, algún petrograbado. Entonces, nos sirve para ir viendo por dónde pasamos cuando estas las generamos en el GPS y después las abrimos aquí en Google Earth. Entonces, digamos que hay esas dos opciones, ¿no? En el trabajo tradicional de lo que se usa o para lo que se usa una ruta, ¿sí? Marcar como tal la ruta, que puede ser, la marcamos en Google Earth para saber cuánto mide y después le exportamos al GPS para guiarnos ahí, o simplemente en nuestro GPS le decimos márcame la ruta que voy siguiendo, solito va haciendo el registro y cuando regresamos a gabinete vaciamos la ruta y para saber por dónde anduvimos caminando. Porque una cosa es como vemos el terreno en campo estando de pie ahí y otra cosa es verlo desde arriba para darnos una idea de mira, por aquí se veían unos alineamientos y no pasamos por ahí. El próximo día o la próxima temporada hay que recorrer esta zona, ¿no? Para eso nos puede servir. Y la otra opción, que no es precisamente el uso de rutas, sino es algo para que yo lo utilizo, que es hacer levantamientos topográficos como tal, es que si nosotros le damos clic a la ruta y dejamos apretado el botón del mouse, nos va generando una serie de puntos súper pegaditos. Y estos puntos súper pegaditos no son otra cosa que el equivalente a hacer un levantamiento topográfico, porque cada uno de los puntos que conforman la ruta tiene valores individuales. Tiene su X, tiene su y tiene su Z. Entonces, con una ruta, al marcar todos estos puntos, mediante un procesamiento con otros programas, nosotros podríamos obtener XYZ de toda esta zona que ya levanté y hacer las curvas de nivel del sitio. Eso ya se los enseñaré a futuro, pero la hacemos con la opción de ruta. La podríamos hacer con opción de punto, pero vean cuántos puntos fui poniendo yo aquí, cuánto me costó. No sé, 10 segundos. Si yo fuera usando los waypoint y poniendo punto por punto, me tardaría muchísimo más y tendría que irlos exportando de uno por uno. La ruta, por su parte, me condensa todos estos puntos que hice en un solo archivito, que es como tal la ruta, ¿sí? Pero les digo, la ruta se compone de puntos individuales, cada uno de los cuales con sus 3 coordenadas, X, Y y Z. Obviamente no las podemos ver directamente en Google Earth, necesitamos un procesamiento y una conversión de formatos que ya les explicaré a futuro. Pero esas son las dos principales utilidades que le podemos dar a la ruta en una cuestión arqueológica. El que sirva como ruta para indicarnos los lugares por los que pasamos o por los que tenemos que pasar, y la de hacer un levantamiento topográfico de manera sumamente rápida y una vez más aproximada. Recordemos que con Google Earth, obteniendo directamente de la fotografía, nunca vamos a obtener datos o valores exactos, ¿sí? Nunca. Todo va a ser aproximado justamente por la dificultad que hay para establecer puntos a nivel milimétrico en una fotografía vista a esta escala, ¿sí? Solamente con una estación total en campo podríamos llegar al milímetro, pero no aquí. Bien, entonces esa es la forma en la que nosotros podemos hacer rutas y sobre todo la utilidad enfocada en prospección arqueológica. Y obviamente también podemos editar cada punto por separado, ¿no? Incluso generar más. Vean, yo genero más. Ajá. Tomo uno, lo muevo y ya se queda marcado en azul. Ahora, si yo sigo haciendo puntos, voy a partir de este. Vean, cómo parte de ese. Ay, me faltó otro aquí. Vuelvo a seleccionar este, se pone de azul, no sé si lo alcancen a ver, pero se pone de azul. Y el que sigue va a estar entre este y el otro. Ahí está. Ajá. Y el que sigue va a estar entre este y el siguiente. Así me los va a ir generando. Y de repente ya tengo todos aquí. Ahora entre este puntito y el que regresa al camino debe haber otros más. Bueno, selecciono ese y sigo haciendo los puntos
que me faltaban, por ejemplo, ¿sí? Y así es como podemos irlos editando e incluso agregando más puntos en caso de que nos hayan faltado. Y obviamente aquí pues ya se extendió la longitud porque ya es más grande la línea. Bien, entonces nos vemos en la próxima.